Buenos días y bienvenidos a Verdad y Salvación. Como el rey David dijo en cierta ocasión, las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, y ciertamente lo son. En esta mañana contamos con vida, con la gracia divina y con la oportunidad de meditar juntos una vez más en un tema inspirador. Hoy estudiaremos sobre la ley en las tablas del corazón. Con ustedes el pastor Yuraí Cruz. Que Dios les bendiga. Buenos días, mis amigos. Estamos agradecidos a Deus que nos dá a oportunidade de outra vez estudar sua palavra. Pero antes do estudio, oremos para que o Espírito Santo grave em nossos corações as preciosas enseñanças da palavra de Deus. Bondadoso Padre Celestial, estamos muito agradecidos por las bendiciones, por los cuidados e agora que vamos estudar tu palavra. Necessitamos da direção de tu Espírito. Por lo tanto, Senhor, esteja conosco. Ajuda-nos a entender, a aceptar e a viver as enseñanças de tu palavra. Essas bendições suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ayer concluímos que a condição de vida eterna que Deus requeriu de nossos primeiros padres e a condição de vida eterna que Jesus apresentou ao jovem rico é a mesma. Perfeita obediência a los 10 mandamentos de sua lei. Hoje vamos a profundizar um pouco mais em la naturaleza da lei de Deus, a fim de entender mais profundamente a naturaleza da obediência que Deus demanda de los que han de heredar a vida eterna. O ser humano não está habilitado a entender a naturaleza do pecado sem uma compreensão profunda da naturaleza da lei de Deus. E não está habilitado a entender a grandeza da salvação, sem uma compreensão da profundidade e malignidade do pecado, onde ele está submergido. Por lo tanto, necessitamos estudar o assunto com humildade, em la correta perspectiva bíblica, a fim de que esse objetivo seja logrado. Em primeiro lugar, analisemos a lei de Deus em sua exaltada esfera como uma expressão do caráter de Deus. A lei de Deus é uma revelação de sua voluntade, um transunto de seu caráter. A voluntade de Deus se expressa em los preceptos de sua sagrada lei. E os princípios de esta lei são os princípios del cielo. Identifiquemos em la palavra de Deus estes princípios. Em las escrituras, lemos que Deus é amor. El que não ama não ha conocido a Deus, porque Deus é amor. Deus é justiça. Em ti, ó Jeová, he confiado. Não seja eu confundido, jamás. Líbrame em tu justiça. Deus é verdade. Tu me has redimido, ó Jeová, Deus de verdade. Deus é santo. Sereis santos porque eu sou santo. Deus é perfeito. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Deus é espírito e los que le adoran en espírito y en verdad es necesario que adoren. Deus é eterno. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. E finalmente Deus é imutável. Toda buena dádiva e todo dom perfeito desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual não há mudança nem sombra de variação. Em las Escrituras leemos que a lei de Deus também é amor. El amor não hace mal al prójimo, assim que el cumprimento de la lei é del amor. La lei é justiça. Hablará mi língua tus dichos, porque todos tus mandamentos são justiça. A lei é verdade. Tu justiça é justiça eterna, e tu lei la verdade. La lei é santa, de maneira que la lei é santa, e o mandamento santo, justo e bueno. La lei é perfeita. La lei de Jehová é perfeita, que convierte el alma. La lei é espiritual, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado.
La ley también es eterna. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Y la ley también es inmutable. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Por lo tanto, nótese que los atributos del carácter de Dios y los principios de su ley son exactamente los mismos. Amor, justicia, verdad, santidad, perfección, espiritualidad, eternidad, inmutabilidad. Entre los cristianos hay mucha confusión cuando se trata de la relación entre la ley y la fe. Pablo, el mayor expositor del tema de la salvación únicamente por la gracia, o la justificación por la fe, entendió perfectamente el propósito de la ley de Dios y su relación con la gracia. En un lenguaje claro e inconfundible, escribió: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3, 20 y 21. Dos grandes verdades delineadas por Pablo están en estos versículos. Primero, ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley o por la obediencia a la ley. Segundo, el propósito de la ley es el conocimiento del pecado. Infelizmente, muchos cristianos tienen una convicción muy equivocada. Sin soporte en la palabra de Dios de que la fe invalida la ley y que una vez que no estamos bajo la ley y sí bajo la gracia, no necesitamos más obedecer la ley de Dios. Para corregir estos errores, Pablo escribió: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la gracia de la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, respondió él. Romanos 6, versículo 15. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7, 7. Si un prisionero recibe el perdón y es libertado, ¿esa libertad le da el permiso para transgredir la ley? No, en ninguna manera. Si él transgrede la ley y ya no estará libre. La ley lo condena y él tendrá que volver a la cárcel. De la misma manera, la ley de Dios nos condena siempre que la transgredimos. Simplesmente porque estamos bajo la gracia y no tenemos la libertad de transgredir la ley de Dios. Por el contrario, estamos bajo mayor obligación de obedecerla. Nótese que la principal función de la ley es revelar la naturaleza del pecado. Sin el conocimiento de la ley no habría conocimiento del pecado. Luego sería imposible reconocer nuestra pecaminosidad. En la palabra de Dios, la definición de pecado es transgresión a la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3, versículo 4. Ahora podemos estabelecer una relación entre la ley y la gracia conforme los escritos de Pablo y Juan. Veamos. Primero, el pecador necesita reconocer su condición de pecado antes que pueda recibir el perdón. Segundo, la ley de Dios no perdona, mas es el instrumento divino para revelar el pecado. Tercero, el pecador reconociendo su pecado siente la necesidad de un Salvador y es llevado a Cristo.
Em Gálatas 3, versículo 24, lemos: de maneira que a lei ha sido nuestro ayo para levar-nos a Cristo, a fim de que fuésemos justificados por la fé. Quarto, por su fé em Cristo, o pecador é perdonado ou justificado e salvo por graça. Quinto, o perdão é poder para uma nova vida de obediência à lei de Deus, para a glória de su nome. Jesus sempre demonstrou a mais alta consideração em respeito a los 10 mandamentos. Foi ele que os proclamou desde o Sinaí e vino para exemplificar em sua vida os princípios sagrados de sua lei. Ele previu que muitos cristianos equivocadamente iam a crer que ele vino para anular a lei e deixar o ser humano em liberdade para transgredi-la. Para corrigir tal ideia e enseñança, ele dijo: não penseis que he venido para abrogar a lei e os profetas. Não he venido para abrogar, sino para cumprir. Porque de certo os digo que hasta que passe el cielo e a terra, ni una jota, ni una tilde passará de la lei, hasta que todo seja cumprido. De maneira que qualquer que quebrante um de estes mandamentos muito pequenos, e assim ensina a los homens, muito pequeno será chamado em el reino de los cielos. Mas qualquer que obedecere, será grande em el reino de los cielos. Porque eu digo que se vuestra justiça não for maior que a de los escribas e fariseus, não entrareis em el reino de los cielos. Mateus 5, 17 e 20 a 20. Também em Lucas 16, 17 leemos: pero mais fácil é que passe el cielo e a terra que se frustre uma tilde de la lei. Quando Jesus dijo que não vino para abrogar a lei, sino para cumpri-la, quis dizer que vino para obedecê-la. Sua vida foi de total e completa obediência à lei. Ele nunca la transgrediu porque nunca pecou, uma vez que o pecado é a transgressão da lei. Se houvera pecado, transgredido a lei, não hubiera podido ser nosso Salvador. E ele mesmo estaria bajo a condenação da lei. Por lo tanto, ele vino para ser nosso substituto e nosso exemplo de obediência. A seu respeito, foi profetizado muitos anos antes de seu ministério terrenal. Então dije: e aqui vengo, em el rolo del libro está escrito de mim, e hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, e tu lei está em meio de mi coração. Salmo 40, 7 e 8. Jesus não vino para diminuir a importância da lei, sino que seus 33 anos de completa obediência a ela foi o cumprimento da profecia de Isaías. Jeová se complació por amor de sua justiça em magnificar a lei e engrandecer-la. Isaías 42, 21. Assim, compreendemos que Cristo vino não apenas para redimir o homem, mas também vindicar a autoridade e a santidade da lei de Deus, apresentando sua magnificência e glória delante de las pessoas e oferecendo o exemplo do correto relacionamento com ela. Em la calidade de seus seguidores, devem os cristianos igualmente magnificar a lei de Deus em suas vidas. Quando Adão e Eva foram criados, receberam o conhecimento da lei de Deus. Conheceram os direitos que a lei tinha sobre eles. Seus preceptos estavam escritos em seus corações. Quando o homem caiu a causa de sua transgressão, a lei não foi cambiada, sino que se estabeleceu um sistema de redenção para hacerle volver à obediência. Se lhe deu a promessa de um Salvador e se estabeleceram sacrifícios que dirigiam seus pensamentos hacia o futuro, hacia a morte de Cristo como supremo sacrifício. Se nunca se hubiera violado a lei de Deus, não haveria havido muerte, nem se haveria necessitado um Salvador, nem tampouco sacrifícios. O sistema de sacrifícios confiados a Adão
foi também pervertido por seus descendientes. A superstição, a idolatria, a crueldade e o libertinaje corromperam o sencillo e significativo serviço que Deus havia estabelecido. Através de sua larga relação com os idólatras, o povo de Israel havia mesclado muitas costumbres paganas em seu culto. Por conseguinte, em el Sinai, o Senhor lhe deu instruções definidas tocante ao serviço de los sacrifícios. Uma vez terminada a construção do santuário, Deus se comunicou com Moisés desde a nuvem de glória que descendia sobre o propiciatório. Ele lhe deu instruções completas acerca do sistema de sacrifícios e ofrendas e as formas do culto que devia emplear-se em el santuário. Dessa maneira, se deu a Moisés a lei cerimonial, que foi escrita por ele em um livro. Pero a lei de los 10 mandamentos, pronunciadas desde el Sinaí, havia sido escrita por Deus mesmo em las tábuas de pedra e foi guardada sagradamente em el arca. Muitos confundem esses dois sistemas e se vale de los textos que habla de la lei cerimonial para tratar de provar que a lei moral foi abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaba a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debía los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad, en la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debía cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz, como leemos en la palabra de Dios. En Colosenses 2, 14 y 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrária, quitando-la en el medio y clavando-la en la cruz. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero acerca de la ley de los 10 mandamientos, el salmista declara: Para sempre, ó Jeová, permanece tu palavra en los cielos. Salmos 119, 89. Si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombra, nos disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Muy al contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que esta es inmutable. Assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna, a outra provisional e temporária, assim também há dois pactos. O pacto de la gracia se estabeleceu primeiramente com o homem em el Edén, quando depois da caída se deu a promessa divina de que a semente de la mujer heriria a la serpente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de salvación. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, não pudo ratificar-se sino hasta a morte de Cristo. Existiu em virtude da promessa de Deus desde que se indicou a primeira vez a possibilidade de redenção. Foi aceptado por fé. No obstante, quando Cristo lo ratificou, foi chamado el Pacto Nuevo. A lei de Deus foi a base deste pacto, que era sencillamente um arreglo para
restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer a la ley de Dios. Los términos del pacto antiguo eran: obedecer y vivirás. En Ezequiel 20:11 leemos: y les di mis estatutos y les hizo conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumplir vivirá. En Levítico 18:5 leemos: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales el hombre vivirán ellos. Yo soy Jehová. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. En Jeremías 31, 33 y 34 leemos: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Apreciado amigo, Jesús le invita a establecer este nuevo pacto con él. Jesús quiere poner su ley en su corazón y escribirla en su mente. Mucho más que esto, él promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. Amigo mío, acepta la invitación de Jesús para sentir el gozo de la obediencia. Ora conmigo ahora. Señor Jesús, toma mi corazón, porque por mí mismo no puedo entregarlo. Dame un corazón de carne donde esté escrito tu ley. Oh Señor, déjame sentir el gozo de la obediencia, para que tu nombre sea glorificado y exaltado entre los hombres. Oh Señor, gracias por la certeza de que oirás mi oración. Amén. Preciado amigo, espero verlo mañana en este mismo horario para continuar nuestro estudio sobre la ley de Dios. Le veo mañana. Que Dios me lo bendiga. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.